esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay una atmósfera del Espíritu Santo, hay una atmósfera celestial. Diga conmigo, una atmósfera que el Espíritu Santo provee, que la gloria de Jesús provee. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por quiénes? Por ti y por mí. El Espíritu Santo está anhelando a su pueblo. Dios Todopoderoso lo que quiere es a cada uno de nosotros. No quiere otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué dejarnos la palabra? ¿Por qué enviar a Jesús? ¿Por qué la confrontación contra Satanás y sus demonios? ¿Por qué? Porque simplemente el Señor Dios Todopoderoso nos ama con amor eterno. Y Él quiere tenernos cercanos a Él. Él ama a cualquiera, porque no hace acepción de personas. Él ama al brujo, al hechicero, al maledicente, al idólatra. Él ama a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que tiene un corazón que necesita de Dios, incluso al incrédulo, porque nos envió su palabra para que creamos. Esa palabra que nos salva, que nos beneficia. Mire, en este mundo nada se arregla sin la palabra. Los contratos comerciales, los contratos gubernamentales, toda la operación humana tiene que ver con la palabra, tiene que ver con los estatutos, tiene que ver con algo que nos hace reaccionar. Y solamente la palabra, solamente el lenguaje. Por eso la Biblia dice en Juan que el Señor es el verbo, y el verbo es Dios, y el verbo es con Dios. Aleluya, porque Él es la palabra, y esa palabra fue enviada para salvarte a ti y a mí. ¿De qué? De nuestras contrataciones, de ir al infierno, de estar excluidos de la gloria de Dios. De eso nos quiere salvar el Señor, de estar alejados de Él para siempre, de estar lejos, de estar aislados. Mucha gente piensa que el infierno va a ser un lugar de pachanga y donde la gente se ría en la cara del Señor, o donde aquellos que confiaron en el enemigo se van a reír delante de Él y decirle: ja, nos burlamos de Jehová. Pero no es así. Es un lugar de soledad, tan vasto y tan amplio que no tendrá lugar para que no tengas vecinos. No crea que usted va a estar uno al lado de otro. No, será la soledad tan grande y la vaciedad tan nefasta, porque no estará ni siquiera el Espíritu Santo hoy aquí en esta tierra. Aunque muchos no le conocen, Él se mueve. Por misericordia se mueve. Pero imagínese un lugar de tormento. No son las llamas las que atormentan, porque ¿qué llama puede atormentar un espíritu sino la soledad, la amargura, el rechazo, el resentimiento, la tristeza? Esas son las verdaderas llamas que van a atormentar a las personas. Esas son las verdaderas llamas que van a atormentar a las personas. La gente cree que va a ser como una hoguera ahí, pero no. Las verdaderas llamas del infierno son la soledad, el hecho de no tener a Dios ni siquiera para sentir el viento de su presencia. Eso va a causar algo terrible, porque hoy podemos ver el viento de su presencia en la lluvia, en el viento que sopla en nuestra cara, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en el respirar de cada mañana. Hoy podemos ver su gracia cuando nos saben las cosas, cuando mordemos una manzana y nos sabe dulce y es deliciosa, cuando probamos la sopa de la mamá
después de un día malo, llegamos a casa y está esa sopita recién hecha. Y los que ya partieron sus mamis, estoy seguro que la recuerdan con gran cariño. Y nunca se les olvide ese sazón de amor. Porque así es el Señor, lleno de amor y de pasión. Hoy México celebra su independencia, pero yo veo un México no independiente, sino dependiente cada día más de un mundo que lo gobierna para maldecirlo, para atarlo, para tenerlo bajo un yugo, con un cuello pisado por el maligno. El dinero y la solvencia y las grandes cuentas bancarias y las bolsas de valores no significan nada, pero lo significa todo cuando hay un corazón en paz. Cuando hay un corazón rendido, cuando hay un corazón que solamente está esperando en la misericordia del Señor, y ese corazón va a recibir respuesta. Ese corazón va a recibir respuesta, iglesia. Ese corazón va a recibir respuesta. Ese corazón va a recibir respuesta. Porque el que espera en el Señor, buenas cosas recibirá. El que espera en el Señor, buenas cosas recibirá. Y cuando el Señor dice buenas cosas, no se refiere a cosas nada más materiales, porque sería muy triste que nosotros solamente estuviéramos esperanzados a recibir algo bueno, a lo material le llamáramos bueno. Eso no es bueno, porque tú puedes tener muchas cosas materiales en tus manos, de estar cargando kilogramos de oro, pero sentirte miserable, sentirte solo, sentirte abatido. Pero cuando Él llega, lo llena todo. Y esa tristeza y esa vaciedad y esa amargura se va de ti. Porque aquel que lo llena todo y en todo, cuando tú se lo permites, cuando tú abres la puerta de tu corazón, cuando tú te rindes ante Él, Él dice: toda esta bendición yo la creé para ti, yo la diseñé para ti, la traigo para ti. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero eso. Yo necesito eso de ti. David lo sabía. David lo sabía. Por eso el Señor quiere restaurar nuestro tabernáculo personal. Dios quiere restaurarte como ese templo. Llámale tabernáculo, llámale templo, como le quieras llamar, pero ese lugar, la habitación de Dios. Tú eres la habitación de Dios. Cada uno de nosotros somos ese lugar donde reposa su presencia, donde puede reposar su presencia. Pero cuando le cerramos la puerta, le tengo noticias: Él no se va de afuera. Dice la palabra que Él está a la puerta llamando, 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 hasta que alguien atiende. Qué hermoso en esta mañana, porque el Espíritu Santo nos está diciendo: mira, yo estoy llamando, Iglesia Maranata Tultepec, yo te estoy llamando en esta mañana. ¿Y qué tal que abres la puerta y yo entraré contigo y cenaré contigo y tú conmigo? ¿Qué tal que en esta mañana el Señor te dice: yo no quiero un pozole contigo, yo quiero las viandas del reino? Digo, yo no vine a comer comida mexicana contigo, vine a disfrutar del pan de vida, del vino, del aceite, de la sal, para que seas sanado en todas tus dolencias, en todas tus enfermedades, para que tengas paz y vida eterna, para que seas saciado de todo bien y no de mal. Y yo en esta mañana vine a recordarle eso, iglesia. El Señor vino a saciarnos de bien. Jesús vino a saciarnos de bien. Dígale conmigo: mi Señor vino a saciarme de bien. El Padre de las luces, en el cual no hay mentira, no hay sombra de variación, no hay nada minúsculo que pueda variar en Él. Él vino a traer mi bendición. Él es mi bendición en esta mañana. Él es mi bendición en mi vida, en este día, en mi caminar. Mire, si usted está teniendo un mal momento, es el momento de decirle: Señor, yo tengo un mal momento, pero yo sé que tú puedes cambiarlo. Yo sé que tú puedes cambiarlo.
Porque Él quiere restaurarte. Él quiere bendecirte. Él te ama con amor eterno. No te vino a traer para llenarte de problemas. Te vino a libertar. Y dice la palabra en Isaías 16:5: y se dispondrá el trono en misericordia. Wow, poderoso. Y se dispondrá el trono en misericordia. Y sobre él, sobre ese trono, se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Jesús se sentó en ese lugar. Jesús está sentado en ese lugar, pero también quiere sentarse en el tabernáculo tuyo. El Dios de misericordia quiere atraer la justicia y la misericordia hacia ti. El Dios de verdad y de justicia quiere atraer esa misericordia hacia nosotros, pero hay necesidad de que tú aprendas la palabra. Hay necesidad de que la palabra te haga libre para que Él se siente en misericordia en tu trono de justicia. Usted se imagina un Dios que dice que nos ama. Y sí, ciertamente está sentado en su trono. Pero usted se imagina un Dios que dice que es amor y que esté lejano a nosotros. Ese no es nuestro Dios. Ese no es el verdadero Dios. Ese no es aquel que envió a Jesús. Él se sale de su trono, baja, se hace en forma de siervo y viene y habita en tu corazón. Porque ese es el trono que más le agrada. Ese es el mejor trono en el que quiere estar el Señor sentado, en nuestro corazón. Mire, usted trate de estar sentado en un trono de mármol durante más de 1 hora, sin que nadie le dirija la palabra, sin que haya interacción con absolutamente nadie. ¿Usted cree que así es Dios? Él no nos creó con ese aspecto. Él no nos creó desde un punto de vista terrenal ni político. Él nos creó con amor, desde el interior de su corazón. Desde lo más profundo nos sacó. Desde lo más profundo nos sacó. Nos formó desde lo más profundo de su corazón, para sentarse Él en nuestro trono. Y esta mañana el Señor quiere sentarse en cada uno de nosotros, aquí en el corazón, para Él llenarlo absolutamente todo, para Él traer paz y bienestar. Aleluya. Pastor, eso yo ya lo sabía, pero te lo estoy recordando, porque ¿sabe qué? A veces se nos olvida. A veces andamos en tantos afanes y en tantas circunstancias, aún en la iglesia. Ya, vámonos al culto, es rápido porque tenemos que llegar, porque si no vamos a perder, porque si no, no nos vamos a sentar en el lugar que siempre queremos, porque no sé qué tanta cosa pasa por nuestra cabeza. Y llegamos y no somos el trono del Señor, somos el trono de un manojo de nervios, de estrés, de pleitos antes de llegar acá. Nos peleamos hasta con el vecino. Si se nos atraviesa alguien, por eso en esta mañana el Señor nos está recordando quién es Él en ti. Él quiere descansar en ti. Él quiere hacerte descansar. Y hago conmigo, el Señor me quiere hacer descansar. Aleluya. Sabes que a veces estamos tan acelerados, estamos todo el tiempo como nos pintan a los mexicanos, los gringos, ¿verdad? Como Speedy González. Llegamos a un lugar y ya nos queremos ir. ¿A qué hora nos vamos? Pero si vas llegando, pero ¿a qué hora nos vamos? Hay gente que entra por la puerta y nos pregunta: hermano, ¿a qué hora se acaba el culto? Buenos días, bienvenida. Sí, pero dígame a qué hora se acaba el culto, porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Me entiende? No venimos a buscar la paz, venimos a cubrir un itinerario. No venimos a encontrarnos con Jesús. Venimos a que alguien nos diga algo bonito para que la conciencia se tranquilice. Pero Jesús es paz.
Jesús es bendición. Jesús no tiene horario. Imagínese a Pedro diciéndole: ¿ya vas a terminar el sermón del templo, papá? Es que si te aventaste todas las bienaventuranzas, te tardaste, Señor. Y mire, Jesús se volteó y le dijo a Pedro: ¿tú también te quieres ir? Es que andamos con reloj en mano, con celular en mano, con iPad en mano, con lo que sea en mano, que nos está tratando de arrear, cuando el Señor dice: este es mi día de reposo. Reposa en el Señor. Reposa en el Señor. Pero la iglesia de Jesús ha entendido que el día de reposo es de 10 de la mañana a 12 del día, en algunos casos a 11:30, porque hay que apurarnos. Pastor, ¿por qué oran tanto en esa iglesia? Pastor, ¿por qué tanta oración? Porque ¿sabe qué? No nos corren las prisas más que estar en la presencia del Señor, para descansar, para disfrutar, para vivir a plenitud la presencia del Señor. La presencia del Señor. Yo no vine a esta casa para hacer cosas. En esta mañana yo no vine para hacer cosas, para cantar bien o para cantar mal. Es más, se me salieron un montón de gallos santos. Gloria a Dios. De repente se me fueron las notas y un do donde había un rey y cosas así. Pero eso no me interesa. Yo vine a adorar. Vine a adorar al Señor. Vine a descansar en la presencia del Señor. Pero imagínense que salgo del culto con un tic nervioso, porque en lugar de venir a descansar en la presencia del Señor, lo que pasó es que fue que cayó una carga en mí, un malestar en mi corazón, porque tenía que hacer cosas, porque tenía que quedar bien, porque tenía que oírme espiritual, porque tenía que verme espiritual, porque no me peiné, porque se me paró el gallo, porque quién sabe qué tanto. Cuando el Señor lo único que quiere es descansar en ti. Mire, te lo voy a poner tan sencillo como esto. ¿Alguien me puede traer una silla acá al frente, por favor? De esas negritas. Córrele, hijo de Juanito, échamela. Ahí, esa que está al ladito de mi hermanita. Esa mera. Córrele, córrele. Ponte aquí, hijo, atrás de la silla. Empieza a mover de un lado a otro y de atrás para adelante. Rápido, 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 rápido. Hermano Pablo, por favor, siéntese, síguele moviendo. Así estamos. Gracias. Les amo. Así venimos a veces. Así venimos a la presencia del Señor. Ya, Señor, vámonos, porque ya hay que poner el pozole, si no, es 15, papá. Los pambazos se nos enfrían. ¿Quién sabe qué va a hacer el Señor ahora? Las patas de las reses y de los puercos se vayan a agotar en el mundo entero. Donde el Señor quiere reposar en su pueblo y que tú puedas descansar en Él. Pero así como mi hermano Juan Pablo no se pudo sentar, así a veces está el Señor queriendo reposar en este trono. Está todo intranquilo, está todo contrariado y apesadumbrado, y el Señor: tranquilo, hijo, tranquila, hija, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y no dejamos que repose la gloria del Señor. No dejamos que repose Jesús en nosotros, en nuestro tabernáculo. Pero dice la persona del Espíritu Santo a través del profeta Amós. Amós capítulo 9, verso 11 en adelante. Y en aquel día
yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Le voy a explicar lo que dice aquí. Y en aquellos días yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cuál era ese tabernáculo? David, ya siendo rey de Israel, los filisteos habían capturado el arca. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, y el arca era la posesión más preciada del pueblo de Israel, porque representaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios. No hay algo más precioso que el pueblo de Dios tenga que la presencia de Dios. No hay nada más maravilloso, más precioso, más grande que la gloria y la presencia de Dios. No hay nada que pueda representarnos, no hay nada que pueda impedirnos estar en la presencia de Dios más que uno mismo. Pero resulta que este pueblo, los filisteos, habían capturado el arca y se la habían llevado, lo cual, por cierto, les trajo muchos problemas, porque la gente de allá de los filisteos empezó a tener tumores, empezaron a tener enfermedades, empezaron a sufrir escasez, empezaron a sufrir toda clase de situaciones. Porque le voy a decir una cosa: ¿por qué con los filisteos la presencia de Dios no era buena, sino era una maldición? Porque los filisteos no tenían en su corazón un trono diseñado por Dios. Ellos adoraban otras cosas. Entonces, cuando el verdadero Dios estaba en medio de ellos, ¿sabe qué pasó? Empezó a ser maldición para ellos. Empezó a ser una confrontación. Entonces los filisteos dijeron: ¿saben qué? Llévense su arca de aquí. Llévensela, por favor, llévensela. Y David fue y se presentaron para regresar el arca. Y ahí venían con el arca. David no había consultado al Señor, porque muchas veces no consultamos a Dios, ¿sabe? Muchas veces hacemos las cosas abruptamente. Muchas veces, decía mi esposa hace un momentito, ¿verdad? Y abrió su corazón y se los dijo. Me costó una reprimenda el no ser sensible al Espíritu Santo. Y trayendo el arca, resulta que un muchacho, el arca venía en una carreta fea. Y entonces el arca resbaló. Y aquel muchacho metió la mano para tratar de detener el arca. Pero inmediatamente, ¿sabe qué pasó? Cayó muerto. Cayó muerto. Y uno diría: ¿pero por qué? Si estaba tratando de hacer algo bueno. ¿Por qué? Si estaba tratando de ayudar al Señor. Y muchos dicen por ahí en falsas enseñanzas: no, es que nadie le ayuda al Señor. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? No sé qué hacemos en las iglesias. No es eso. Es que el Señor ve el corazón primero. Y aquel muchacho sabía, porque no era la primera vez que sabía acerca del arca. Él, como un joven en Israel, había crecido con la enseñanza de Moisés y sabía que nadie podía acercarse a la presencia de Dios sin caer muerto estando en pecado. ¿Y qué cree? ¿Qué pasó ahí? Resulta que pues sí, el pecado del muchacho fue lo que lo mató. Mire, podrás tener muy buenas intenciones, pero si tú estás lleno de pecados, vas a caer muerto, aunque tengas muy buenas intenciones. Primero tenemos que despojarnos del pecado para poder tener libre acceso a la presencia de Dios. Amén. Para tener acceso a la presencia del Señor se requiere la sangre de Jesús. Se requiere la limpieza de Dios. Y bueno, aquel muchacho falleció. David se entristeció porque sabía. Y otros dicen que se enojó contra Dios. No, lo que pasa es que cuando pasa una situación así, no es que te enojes contra Dios, es que estás contrariado y no sabes qué hacer.
David estaba pensando: ¿qué hice mal? ¿Qué sucedió? Resulta que estaba tan contrariado que dijo: mire, no movamos el arca. Y la dejaron en la casa de un hombre llamado Obed-edom, un hombre justo, porque también David supo que había pasado algo grave por causa de una situación, de algo no confesado en aquel muchacho. Y entonces buscó ahora dejar la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios, en un lugar adecuado. Por eso buscó a Obed-edom, porque tenía buen testimonio. Y entonces pudieron dejar ahí el arca. Pasaron 3 meses y dice la palabra del Señor que Obed-edom, su casa, prosperaron muchísimo. La única manera de prosperar estando en la gloria del Señor es que tú tengas un corazón alineado, porque los filisteos no tenían un corazón alineado. Usa no tenía un corazón alineado, y para ellos le fue de maldición acercarse a la presencia del Señor. Pero Obed-edom, que tenía un corazón contrito y humillado, le fue de bendición el que David dejara ahí el arca. Y David dijo: necesitamos regresar el arca a Jerusalén. Pero David era un hombre prudente. David mandó a hacer su palacio en un lugar llamado Sión, el monte de Sión. También le conocen como la ciudad de David. Ese lugar geográfico se le conoce como la ciudad de David. Ahí estaba el palacio de David y ahí estaba también el monte de Sión, del cual usted ha escuchado seguramente en algún momento acerca de la palabra, que nosotros, la iglesia, somos el monte de Sión, que el monte de Sión es la oración, que el monte es el lugar a donde vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Y David sabía eso, sabía que tenía que regresar el arca a Jerusalén, pero lo tenía que hacer correctamente. Y entonces lo hizo correctamente. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Porque el Señor profetizó que nosotros vamos a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Qué fue lo que hizo David? Preparó en su palacio un espacio. ¿Dónde vivía David? En la ciudad de David, que era el monte de Sión. ¿Y dónde preparó el espacio? Porque todavía no existía el templo de Jerusalén. ¿Dónde preparó el espacio David? En su mismo palacio. Ahí, tras solo atravesar una puerta, David decidió, junto con el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo, ahora sí, porque había aprendido en 3 meses lo que tenía que hacer. Supo lo que tenía que hacer, consultó con los profetas, consultó con los sacerdotes de la manera que se tenían que traer el arca y dónde iba a reposar. Entonces le preparó un lugar, una explanada especial, pero cercana a él, donde ahí pusieron el arca. Diga conmigo: ahí pusieron el arca. Iglesia, el arca del Señor, la presencia del Señor tiene que estar cercana a ti todo el tiempo. Tiene que morar en tu casa, tiene que estar cercana a ti. El arca no es aquí, en este templo. Pastor, ¿qué está diciendo? No, el arca tiene que reposar en tu casa. El arca tiene que reposar en tu lugar. Por eso la Biblia dice que en los postreros días se restaurará el tabernáculo de David, cuando todos nosotros entendamos que la presencia del Señor tiene que morar en nuestra casa. ¿Y sabe qué hizo David? Dirigido por el Espíritu Santo y por el consejo de profetas y por el consejo de los sacerdotes, les dijo: 24 horas continuas de adoración habrá en ese lugar. Por eso usted lee en los Salmos que David se levantaba de madrugada y adoraba al Señor, porque detrás de su ventana de David estaba el arca. Porque David se paraba al baño y veía el arca. No había momento de la vida de David. Él estaba comiendo y desde lejos veía el arca. Abría la ventana de su cuarto y veía el arca. Por eso dice la palabra: de madrugada yo me acercaré a buscarte. Por eso David escribió en los Salmos:
Aún en mi lecho te adoro, Señor. Porque no había momento del día que David no escuchara las alabanzas. No había momento del día que David no escuchara la adoración continua de los sacerdotes. No había momento en los que David no viera cómo el incienso de las oraciones subía, subía y subía y subía. Por eso el Señor necesita restaurar el tabernáculo en cada uno de nosotros, para que de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, nosotros sepamos que en nuestra casa está la gloria del Señor, está la presencia del Señor, porque nosotros le preparamos lugar. David inteligentemente, prudentemente le preparó lugar. Ya después el Señor le dijo: hazme un templo, hazme una casa. Pero si se fija, David nunca se malhumoró porque no le pudo levantar templo. Aunque el Señor le dijo: tú no me lo vas a levantar porque eres un hombre que se manchó las manos de sangre. Pero David no se rasgó las vestiduras. ¿Por qué? Porque tenía el arca en su patio. ¿Quién que tiene la presencia del Señor al lado suyo se va a molestar porque le diga el Señor: tú no me vas a construir templo? No te preocupes, papá, yo te tengo aquí. Aleluya. Nosotros necesitamos la presencia del Señor. Nosotros necesitamos cada día examinar nuestro corazón, porque no sabemos si está como Usa. Él tenía buenas intenciones, pero Dios pesa los corazones. Dice la palabra: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, por si necesitaba que lo confirmara con la palabra, y le levantó una tienda. Primera de Crónicas 15, 1 y 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Mire, no solamente David era inteligente, sino era sensible al Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Este fin de semana yo le convoqué a toda la iglesia. Yo le dije: mire, va a haber un evento poderoso durante el día 14, 15 y 16 de este mes. O sea, este sábado pasado, este sábado, el día de ayer, hoy domingo 15 y mañana lunes 16, a partir de las 6 de la tarde, nosotros estamos aquí, vamos a estar aquí en un momento de intimidad con Dios. No es un culto, no va a haber palabra, no va a haber un grupo de alabanza. ¿Sabe qué va a haber? Simplemente hombres y mujeres sentados aquí, orando, buscando la intimidad con el Señor hasta que Él quiera. Y ayer en la noche fue glorioso, ayer en la noche fue poderoso. Y con esto no le digo, no estoy recriminándole para nada, no, porque es una invitación abierta. Pero los que son sensibles a prepararle un tabernáculo al Señor sabrán que Dios le está inquietando en su corazón. Y hoy en la tarde vamos a prepararle morada al Señor, porque alguien sabio y prudente es el que tiene el arca del Señor en el lugar donde Él habita. Mire, David tenía problemas legales con el pueblo, tenía problemas políticos con las naciones, tenía conflictos, tenía guerra, tenía hijos maleducados, tenía todo en su contra. Pero ¿sabe qué tenía a su favor? Que el arca del Señor estaba con él, la presencia del Señor estaba con él. Y él decía: mire, a mí no me interesa todo lo demás, yo como dé lugar traigo el arca del pacto. A como dé lugar, yo traigo el arca del pacto a mi Jerusalén. ¿Y sabe qué estamos buscando, iglesia? Traer el arca de la presencia del Señor a este lugar. El arca de la presencia del Señor. Porque de nada sirve que hablemos bonito y tengamos mucha revelación si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, si no le conocemos íntimamente, si no le conocemos de tal forma. Mire, me sorprende porque los satanistas conocen más a Satanás que a Dios, y los cristianos no conocen a Dios.
Pregúntele a un brujo, un satanista, y va a decirle: a mí sí se me presenta físicamente Satanás. Pero pregúntele a un cristiano: ¿cuántas horas oras? No, pues en los alimentos. Padre, gracias por esos alimentos en el nombre de Jesús, amén. No, hijo, esa es una bendición nada más. Y es todo lo que a veces ora la gente. Pero mire, ayer fue algo glorioso, porque durante 3 horas y media, casi 4, que prácticamente no se sintieron, estuvimos metidos en la presencia de Jesús, simple y sencillamente disfrutando. Y por eso el Señor puso ese canto en la vida de David. Aunque ya después nosotros, la iglesia, lo hicimos un canto más moderno, ¿verdad? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. ¿Alguien puede adorar? Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo David a los principales de los levitas, que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz de alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Causías, y con ellos a sus hermanos, el segundo en orden Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaya, Masías, Matatías, Elifelehu, Magnías, Obed-edom, Jehiel, porteros, y así Gemán, Asaf, Etán, que eran los cantores, y sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías, Menaya, con salterio sobre Alamot, sobre la nota de Alamot. Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed-edom, Jehiel, Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, guardaban el arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Sercaya, Benaya, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas, tocaban los shofares delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría.
Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron novillos y carneros, 7. Y David era vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Aleluya. David entendió su error. La pregunta en esta mañana: ¿has entendido tu error? Porque muchas veces la presencia se aleja de nosotros. La presencia de Dios la tenemos que atraer a la manera de Dios, no a nuestra manera. Tenemos que entender cómo atraer esa gloria con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. Él entiende nuestro error, pero nos dice: cambia. David se preparó. Lo siguiente que tienes que hacer es prepararte. Tienes que prepararle casa al Señor. Si tú vienes abruptamente al servicio, entonces no le estás preparando casa. Eres como la silla que se movía y no permitía que la presencia del Señor reposara. Entramos abruptamente y tratamos de salir de la misma manera. Tenemos que prepararnos, iglesia. La importancia de estar preparados es porque tenemos que llegar a la presencia de Dios y cargar la presencia de Dios. La importancia de estar preparados es porque vamos a cargar la presencia de Dios. La importancia de estar preparados es porque vamos a cargar la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Limpiándonos con la sangre de Jesús, levantando nuestras manos, rindiéndonos y creyendo en el Señor Jesucristo. Aleluya. Así pues trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová y repartió a todo Israel, fíjense, a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová de Israel. Asaf el primero, y subsecuentemente todos los demás hijos de los levitas. También los sacerdotes Benaya y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas del arca, delante del arca del pacto. Aleluya. Todos estaban reunidos en ese lugar. Diga conmigo: todos. Todos. Un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que estar reunido en ese lugar, en el lugar de la presencia del Señor, en paz. Mire, yo creo que una de las mejores políticas que una iglesia podría hacer es: deje por favor su celular y su reloj en la entrada. Ay, no, pastor, nos van a dar baje. O no lo traiga, para que, ¿sabe qué? Usted entre en paz. Porque la presencia del Señor no tiene horario. Él va a hacer lo que Él quiere hacer, en el momento que Él lo quiere hacer. Y nosotros, si tratamos de empujar la presencia de Dios, aunque parezca algo bueno, lo único que nos acarreamos es maldición. Porque Él va a descender cuando Él quiera. Él va a hacer lo que Él quiera. Nosotros tenemos que ser como ese Obed-Edom, simplemente dejar que la presencia repose, pero teniendo un corazón contrito y humillado. Y todavía más, ser como David, que buscó hacerle un aposento. ¿Le suena la palabra aposento? 120 hombres reunidos en un lugar cuando descendió la gloria del Señor. Ese aposento que David le preparó al arca, a la presencia de Dios, le trajo bendición. ¿Y sabe qué?
todos estaban reunidos en Sión. Por eso el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David, donde todos nosotros nos demos cuenta que necesitamos al arca, no en un lugar de reunión como este, sino en nuestra propia casa. Y mire qué interesante, porque dice que cuando todo el pueblo trajeron el arca y los sacerdotes y empezaron a hacer bulla y demás, dice que David empezó a adorar al Señor, a dar vueltas en la presencia del Señor. Aleluya. Pero había alguien, Mical, por cierto, su esposa, y dice claramente la palabra, y se asomó por la ventana. ¿Qué tan cerca estaba la presencia de Dios? Que se asomó por la ventana, pero no vio el arca, sino vio a David humillándose y lo menospreció en su corazón. A veces nosotros creemos que por danzar en la presencia del Señor nos estamos haciendo ridículos. Yo me prefiero hacer ridículo en la presencia del Señor. Amén. Hoy me preguntaba un hermano en la mañana: pastor, ¿por qué luego no danzan los hermanos? Porque no saben que tienen que tener el arca en el patio. Porque no saben que la presencia del Señor se da a uno con todo y en totalidad. Uno grita, salta, se libera en la presencia del Señor. Aunque uno no traiga voz para cantar, uno canta en la presencia del Señor. Porque no le preguntaban a los sacerdotes: oye, viene ronquito, hoy no te toca, hijo. No, te toca. Aleluya. Porque al que estamos adorando y sacrificando continuamente se llama Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. No es cualquier cosa, no es un pelele, es el Santo de Israel, es el Dios todopoderoso, es el bueno, es el que para siempre es su misericordia. No estamos adorando a un Dios cualquiera, es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos habita. Así que cuando le diga a alguien: ¿por qué no danzas?, dígale la verdad: porque todavía no se me da la gana. Y si se avergüenza de ello, aquella mujer fue estéril. Del único que tuvo el amor fue de David. Pero qué triste. Y mire, y aunque alguien nos menosprecie y desde la celosía vea y te diga: estos cristianos, ¿qué tiene eso de relevante? Nada. ¿Sabe? Cuando alguien lo ven avivado y lleno de la presencia de Dios y danzando, mire, por lo menos a mí en lo personal, que yo vengo de una familia que nos gusta la pachanga, yo me les uno. No me importa si son cristianos, musulmanes. En aquel entonces, cuando yo no conocía del Señor, yo decía: ahí está bueno el jale. Pero ahora que conozco la presencia del Señor, aún me haré más vil. Aún me haré más vil en la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. No voy a negar a Jesús. Que se entere todo mundo, que sepan quién soy, porque le había costado mucho a David que lo menospreciara una de sus mujeres. Ni modo, yo voy a adorar al Señor, porque por fin la gloria del Señor está en mi casa. Por fin la gloria de Jehová está en el patio de mi casa, y de mañana yo veré al Señor, de madrugada yo me acercaré a Él. Aleluya. Interesante, porque otra de las cosas que estaban en ese lugar, en el monte de Sión, y apenas recientes descubrimientos lo acaban de afirmar, era posiblemente el primer templo que hubo en Jerusalén, en Jebús, que no es otra cosa sino donde ministraba Melquisedec.
el rey de Salem, el rey de paz. Aleluya. Tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, estaba también el estanque o la fuente de Gihón, donde fue ungido como rey Salomón. Así que tenía usted la presencia del Señor, la fuente de la vida, aleluya, y el lugar del pacto. Cuando la presencia del Señor llega a un lugar, usted tiene la fuente de la vida, usted tiene la presencia del Señor y usted está en pacto con el Señor. Es más que suficiente para levantar alabanzas al Señor, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él no es mentiroso. Él ha afirmado y ratificado su pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de que tú eres salvo. Aleluya. Así que dígale en esta mañana: papá, yo te adoro, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Vamos a adorar a la iglesia hermosa en esta mañana. Dígale: Señor Jesús, ante tu presencia me regocijo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Dice el Salmo: exalten a Dios con sus gargantas, espada de dos filos en sus manos, para ejecutar la venganza en las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar ante ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para los santos del Señor. Aleluya. Porque el juicio está contra Satanás y sus huestes espirituales, contra demonios y principados, contra el hambre, contra la injusticia, contra todo lo que se quiere levantar en contra de la iglesia. Y nosotros tenemos que ser ese reloj, ese juicio que viene sobre las naciones. Pero tenemos que tener santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No se engañe. Usa trató de detenerlo, y la santidad cobró el precio. Así que en esta hermosa mañana levante sus manos al Señor, levante sus manos a Jesús. Yo no le puedo decir qué tiene que hacer, porque mire, alguien dirigido por el Espíritu Santo lo hace. Adore, 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 adore a Jesús. Dígale: temprano yo te buscaré, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. ¿Para qué? Para ver tu gloria y tu poder. Temprano, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Para ver tu gloria y